Hoy la iglesia recuerda a Santa Mónica. Lo que de ella conocemos es por su hijo Agustín, en sus relatos, en ese libro famoso, aún hoy, que es recomendable, que no lo ha leído, que lo lea, Confesiones. Que Santa Mónica nace en Tagaste, en África del Norte, en la Numidia, de una familia acomodada y profundamente cristiana. Tuvo estudios y los aprovechó para leer, y una cosa rara, porque las mujeres no accedían a los estudios, pero ella sí accedió y los aprovechó para leer y para profundizar la Sagrada Escritura. Y se casa con un hombre que en ese momento no es cristiano, un hombre bueno, afectuoso, pero iracundo, y que además le fue infiel. Pero Mónica logró vencer todos los obstáculos. Cuando tenía 22 años nace el primer hijo, Aurelio Agustín, que lo conocemos por Agustín simplemente. Y luego siguió el segundo, Navigio, y más tarde una hija, cuyo nombre se ignora, pero se sabe que fue abadesa del monasterio femenino de Hipona, fundado por un hermano, claro. Mónica les dio a todos una buena educación cristiana. Agustín apenas nació fue inscripto en el catecumenado. En aquel tiempo no se bautizaban a los niños, sino que lo hacían ya de grandes, así que no fue bautizado. Sin embargo, creció con las enseñanzas de su madre, que le quedaron impresas, aunque se desviara luego por otros caminos, que fueron los del maniqueísmo. Pero esta santa mujer rezaba por el marido para que cambiase, y un año antes de la muerte del marido, llamado Patricio, se hizo catecúmeno y fue bautizado en el lecho de muerte. Para entonces Mónica tiene 39 años y debe ocuparse de la administración de los bienes, pero su gran preocupación era su hijo mayor, Agustín, que de chico había sido muy bueno, pero de grande corría desenfrenadamente tras los placeres del mundo. Se oponía a la fe cristiana y había intentado incluso convencer a la madre para que abandonase el cristianismo por el maniqueísmo, pero claro, sin lograrlo. La madre era firme, sabía dónde estaba la verdad. Pero en cambio lo consigue con su hermano Navigio, lo hace maniqueísta. Maniqueísmo viene de Mani, que es el fundador de una religión oriental en el siglo III, y que fundía elementos del cristianismo con la religión de Zoroastro. Es decir, era un sincretista, un modernista antiguo, valga la contradicción de los términos, y cuyo principio fundamental era el dualismo. Para los maniqueístas había dos principios, pero los dos eran como dos dioses, un dios bueno y un dios malo, ¿no? Es como hacer de Satanás un dios, por ejemplo. Satanás es una criatura, pero estos eran dos principios divinos mal, uno bueno y otro malo, que dominan al mundo y que dominan al hombre. La madre, entre tanto, no se daba por rendida e insistía con el hijo, con palabras persuasivas y con tanta, pero tanta oración a Dios. Y Agustín, por cuestión de estudios, deja Tagaste para ir a Cartago, allí dedicándose a la dolce vita, a los estudios, pero también convivió con la sierva, o sea, sirvienta suya y cartaginesa, de quien tuvo un hijo, Deodato. Luego de haber intentado todos los medios, la madre, para que volviese por el buen camino, al final Mónica se puso dura y le prohibió regresar a su casa. Aunque amaba a Agustín, a su madre, pese a todo, él no cambió de vida. Y terminó brillantemente los estudios. Y decide entonces trasladarse con su familia, su mujer, que era la sierva además, y el hijo, a Roma. Y Mónica decide seguirlo. Pero Agustín, con un estratagema, la deja en Cartago, mientras él se embarca para Roma. Aquella noche, Mónica se la pasó llorando sobre la tumba de San Cipriano. Imaginamos cuántas lágrimas. Y aunque engañada por el hijo, no se rinde. Y continúa heroicamente su obra de conversión del hijo. Se embarca y llega luego a Milán, donde entre tanto Agustín, disgustado ya con las contradicciones de los maniqueos de Roma, se ve transferido ahí a Milán para cubrir la cátedra de retórica. Y ahí la madre tiene la consolación de verlo frecuentar la escuela de Ambrosio. Ambrosio era el obispo de Milán. Y luego de prepararse para el bautismo,
con toda la familia, incluso su hermano y un amigo. Arrastró a todos. Ya el obispo de Tagaste le había dicho a Mónica, es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. Bueno, según la ley romana, él, ciudadano romano, porque él pertenecía a Numidia, Numidia era una provincia romana, no podía casarse con la sierva, que era la madre de su hijo y que era la conviviente. Y al final decide, con el consenso de ella, enviarla a África, mientras Agustín proveía por ella y por su hijo que se quedaba con él en Milán. A este punto, Mónica entonces piensa poder encontrar una esposa cristiana para Agustín, pero él decide no casarse y en cambio volverse con su madre a África para vivir una vida monástica, fundando un monasterio. Parten de Milán, hacen escala en Ostia Tiberina, esperando una nave para África. Y por sus confesiones conocemos los diálogos de Agustín con su madre. Mónica le dice que no probaba ya más atracción por este mundo, viendo a su hijo cristiano, que era lo único que deseaba, y esto con creces, porque había ocurrido con creces, no tenía más nada que hacer en esta tierra. Agustín, consagrado al servicio de Dios, y ella podía morir tranquila y contenta. Y en pocos días cae en cama con fuerte fiebre, quizás era malaria. A los hijos consternados les dice que sepulten su cuerpo donde quieran, sin preocuparse por ello. Pero, eso sí, que la recordasen donde se encontraran ante el altar del Señor. Agustín, con lágrimas en los ojos, les decía, tú me has engendrado 2 veces. El 27 de agosto del año 387, con 56 años de edad, expira esta heroica madre, Santa Mónica, mujer de gran intuición, extraordinarias virtudes naturales y sobrenaturales, tremenda fuerza de ánimo, aguda inteligencia, gran sensibilidad y grandes conocimientos filosóficos también. Era respetuosa, paciente, insistente con su hijo amado. Su cuerpo fue durante siglos venerado en Santa Áurea de Ostia, y en el año 1430, siglo XV, fue trasladado a Roma a San Trifone, hoy la iglesia de San Agustín, Sant'Agostino. Santa Mónica, modelo y patrona de las madres cristianas. Ella murió un 27 de agosto del año 387. Y atención, Agustín un 28 de agosto, pero del año 430. Es decir, una muere el 27 de agosto, ella, y él el 28 de agosto. Por eso se celebran uno al lado de otro, no porque sean madre e hijo, sino porque sus fechas fueron esas. Esta es la providencia divina. Alabado sea Jesucristo, y Santa Mónica ruega por todas las madres. Amén.